Las preposiciones de lugar se colocan detrás del verbo principal, que suelen ser el verbo to be, es decir, ser o estar, en cualquiera de los tiempos. Estos pueden ser en los tiempos pasados, presentes o futuros, y en sus formas tanto simples como compuestas. Comenzamos entonces con el primero. El que voy a mencionar es muy conocido porque es el que más destaca dentro de las escuelas que llevan los procesos didácticos o gramaticales o escolarizados, como muchos también lo nombran. Así que este es next to, pero nosotros lo vamos a confrontar contra beside. Estos hacen referencia a lo mismo. Junto a, al lado de. Tome en cuenta que las dos preposiciones, tanto next to como beside, hacen la misma referencia. Tiene, si usted analiza al lado de, tiene tres palabras. Estas son las cosas que de repente chocan con el cerebro. Es por eso que nosotros le estamos dando prácticamente la interpretación. ¿Cuándo se utiliza next to y cuándo se utiliza beside? En este caso vamos a hacer algo imperativos, ya que nosotros estamos dentro de un entrenamiento neurocognitivo. Lo que nosotros necesitamos es identificar la forma como hablan los nativos, el poder hacer un match y con esto entonces sí tener un desarrollo lingüístico con mayor confianza. Por eso vamos a sugerirle de manera imperativa que utilice beside. ¿Por qué? Porque next to es muy probable que lo tenga ya dentro de su repertorio de aquello que probablemente haya aprendido. Entonces, por lo general, vamos a utilizar next to, pero también debemos dejar en claro que next to también lo podemos utilizar como próximo. Entonces, cuando hagamos referencia a la próxima semana, next week or next month, next to you. Estas son de las tres formas focalizadas con las cuales sí next resalta. El otro, por ejemplo, si de repente alguna persona estamos en algún restaurante y llega y queremos que se siente al lado de nosotros o junto a nosotros, entonces sit beside me. No, le vamos a decir sit next to me, que lo podemos decir, pero no lo vamos a escuchar tanto. El next también es cuando se dice está el banco o tal lugar al cual estemos haciendo referencia, está al lado de tal lugar o junto a tal lugar. Por eso es que next no significa ni junto, ni al lado, ni siguiente, ni próximo. Simple y sencillamente next es next y hace referencia a lo que está después del primer objeto que se está mencionando. Pero aquí estamos sugiriendo que lo utilicemos mejor como beside. Veamos unos ejemplos. The supermarket is beside the bank. El supermercado está al lado del banco. Sit beside me. Siéntate a mi lado. También podemos nosotros decir the supermarket is next to the bank o sit next to me. Sí lo podemos hacer, pero repetimos, lo vamos a escuchar muy poco, además de que tiene mayor cantidad de sílabas. Lo que nosotros buscamos para reducir esta sensación de que el inglés se habla muy rápido es expresar más, comprender más, pero con la menor cantidad de palabras, que es como el inglés funciona. Así que entonces, next, next to y beside es prácticamente lo mismo, pero la sugerencia imperativa es de que cada vez que usted quiera hacer referencia al junto a, al lado de, es beside. Y como habrá visto en los ejemplos, el verbo to be es el que destaca. Es decir, primero va la conjugación del verbo to be e inmediatamente colocamos la preposición beside o next to, como usted elija. Continuamos. El siguiente es by. Bueno, by, por lo general los hispanos lo tenemos identificado como por. Sí, sí lo es, pero esto por lo general está dentro de la voz pasiva, que eso se ve mucho más adelante, cuando de repente alguna acción es ejecutada por alguien, o esto se da mucho también en las películas como directed by o produced by. Esos son los casos donde más destaca by y que se puede interpretar como por, pero los significados
significados más sobresalientes de by, y esto le hace mucho ruido al cerebro, y es por eso que debemos enfocarnos mucho en esta preposición, porque es muy coloquial, es una palabra muy corta, es unisílaba, cosa que para el cerebro hispano le cuesta mucho trabajo entender que estas dos letritas se puede interpretar en español como cerca, al lado de o junto a, es decir, lo mismo que el next to y lo mismo que el beside, solamente que en esta le podemos prácticamente asegurar que este by va más a cerca, ¿sí? No tanto a lo que esté junto, a lo que esté pegado, a lo inmediato, sino que sea algo cerca. Entonces, esta es muy popular. Veamos unos ejemplos. By se puede interpretar como cerca, al lado de, junto a, en los mismos contextos de que next to. Pero el significado de by es más como cerca en castellano. I sit by the window. Me siento al lado de la ventana. Our house is by the river. Nuestra casa está cerca del río. Como usted podrá observar, el que tengamos by es algo que está cerca. Supongamos que tenga usted una casa en la playa. Entonces se suele decir que tengo mi casa junto al mar, juntito al mar. Hay personas que incluso hacen esta afirmación en diminutivo. Bueno, si esto está realmente en esas condiciones, pues bueno, pues ahí sí no hay mucho que exponer. Pero por lo general no es de que esté cerca del mar, sino que es una distancia que para el estándar, pues sí tiene una cercanía, porque no muchas personas viven cerca de la playa. Por lo general son destinos más turísticos, más que para tener una permanencia, para estar viviendo. Por lo tanto, el que yo diga tengo mi casa en la playa cerca del mar es by. My house is by the sea, por ejemplo. Entonces, by está muy ligado al cerca. Bien, ahora vayamos con otro que es popular entre los hispanos y muy conocido, que es between. Bien, lo vamos a confrontar contra among. Los dos son entre, solamente que between habla en específico un entre dos objetos o dos sujetos, como lo quiera ver. Es decir, si estoy entre dos personas, una y otra, si el lugar al cual estamos haciendo referencia está entre un lugar en específico y otro. Y among, este es cuando tiene una variante dentro de este entre. Ejemplo, de repente la persona está entre la multitud. Entonces, among sigue siendo entre, pero no específicamente entre dos personas, una de cada lado, sino que ya hay varios elementos. Entonces, es ahí donde entra among. Cuando se habla de manadas, estar entre manadas, estar por supuesto en multitudes, estar entre diferentes grupos políticos, por ejemplo, ¿sí? Religiosos. O sea, ese es el término más de among. O sea, es el mismo entre, pero cuando está entre varias opciones, que sean opciones múltiples. Entonces, veamos algunos ejemplos. The ball was hidden among the leaves. La pelota estaba escondida entre las hojas. There were ducks among the geese. Había patos entre los gansos. There were several hecklers scattered among the crowd. Había varios alborotadores dispersos entre la multitud. The shop is between the bank and the train station. La tienda está entre el banco y la estación de tren. She's standing between Peter and John. Ella está de pie entre Pedro y Juan. Entonces, como podrá ver, la diferencia sí está muy clara. Between es el que se usa menos porque es muy difícil, a menos que sea algo muy exacto que requiere de mucha precisión, el decir between. Por lo general, cuando se está entre dos personas o un lugar en específico, entre dos lugares también en específico. Por lo tanto, la más popular, la que usted va a estar escuchando, es among. ¿Por qué? Por los diferentes ejemplos, por lo cual siempre nosotros estamos haciendo referencia entre, como los ejemplos que vimos, entre las hojas, entre las multitudes. Among es una de las preposiciones para entre que más debe incluir en su repertorio lingüístico. Continuamos con la siguiente.
Ahora estamos con behind. Que es detrás de. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tiene incluido, por llamarlo de alguna manera, ya tiene incluida la preposición de, es decir, of, como en los siguientes ejemplos. The church is behind the school. La iglesia está detrás de la escuela. He's standing behind you. Está de pie detrás de ti. Como observará, behind, solamente la preposición ya tiene incluido, por decirlo, repito, de alguna manera, ese of, para que no le agreguemos una preposición si queremos decir detrás de, behind of you. No, el puro behind ya es detrás de, ya está incluida la preposición. Por lo tanto, no la agreguemos. Recordemos que este agregado de palabras que en español tenemos, que en inglés no, es lo que me hace percibir la velocidad de los hablantes nativos de este idioma, del inglés. No es que sea rápido, sino que el cerebro ya tiene un cálculo de cantidad de palabras sobre las ideas y conceptos que está intercambiando lingüísticamente. Por eso es esta sensación. Es importante que usted vaya conceptualizando con las memorizaciones, por supuesto. Esto solamente son estructuras para que vaya consolidando, va reafirmando su proceso. Es importante que las preposiciones, que es una estructura determinante y muy compleja, las vaya teniendo muy en cuenta. Desde el español, cada vez que usted quiera decir algo en inglés, pasando por el español, detecta e inmediatamente va convirtiendo. Entonces ya sabemos que behind ya tiene incluida esa de, porque siempre vamos a decir detrás de, sino siempre por lo general. Entonces vayamos con la siguiente. In front of versus opposite. El significado es contrario, enfrente de, opuesto o delante de. La diferencia entre estas preposiciones la notamos cuando estamos hablando de personas. Opposite significa delante y cara a cara. En cambio, in front of significa delante de, pero no cara a cara. The hotel is in front of the station. El hotel está enfrente de la estación. The bank is opposite the market. El banco está delante del mercado. Laura is standing in front of you. Laura está de pie delante de ti. She's sitting opposite me. Se está sentando enfrente de mí. Es importante también destacar que in front of no es tanto el enfrente como cruzando la calle, aunque sinceramente si lo dice cruzando la calle o no, da lo mismo, pero también sería importante que se vaya acostumbrando a utilizar opposite, ya que este es un término más europeo, pero también debemos señalar lo que hemos dicho en algunos otros videos, que ese tema de lo británico y americano ya se ha ido perdiendo. Entonces, así como sucede en español, que de repente con las mezclas, por esta globalización y esta conectividad, pues esas barreras se rompieron desde hace una buena cantidad de años. Por lo tanto, opposite también debe incluirlo. In front of, ya se lo sabe. Usted lo aprendió en algún momento de chiquito o de chiquita. Por lo tanto, esa hágala a un lado porque se utiliza muy poco. Entonces, vayamos a la siguiente. Ahora estamos con under versus below. Los dos tienen que ver con la parte de abajo, solamente que under es debajo y below por debajo. Si usted tiene esa distinción perfectamente bien focalizada dentro de su estructura lingüística del español, entonces lo va a aplicar sin ningún problema. Pero si no, si no tiene esta distinción desde el español, no que se lo sepa, sí se lo sabe muy probablemente, pero que sea parte de su precisión lingüística. Si no, no se engañe. Simple y sencillamente tome en cuenta que under and below significan por abajo o debajo. Under, por supuesto, es muy probable que lo tenga dentro de su estructura. Son de las palabras que sí se logran ver y son de las que recordamos cuando pasamos en algún curso de inglés, sea cual sea este. Entonces, el tener esta precisión que si es debajo, por abajo, que si está tocando aquello a lo cual se hace referencia o no, recuerde, el cerebro o piensa o habla. Por lo tanto, para que usted se vaya metiendo más al inglés, la sugerencia imperativa es que utilice below. En muchas ocasiones va a estar cometiendo el error, pero no es perceptible. No generará un caso grave como de repente el uso de la S de manera equivocada en inglés. Entonces, no, utilice below. No está acostumbrado o acostumbrado a utilizar below. Por lo tanto, o si sí, de repente está usted asentando con la cabeza, no, pues yo sí,
decir, bueno, pues entonces sin problema. Pero si no, entonces váyase siempre por estas palabras que tengan origen germánico, que se acerquen más al inglés, que es lo que usted va a escuchar, que es lo que usted va a reconocer si lo aprende. Si no, va a tener esta sensación de no entender. No es que no entienda cuando digan algo que es debajo, sino que usted espera que se diga under, cuando en realidad están diciendo below. Por lo tanto, below es la más popular entre los hablantes de la lengua inglesa. Veamos entonces algunos ejemplos. Under, debajo de. The ball is under the chair. La pelota está debajo de la silla. The dog is under the tree. El perro está debajo del árbol. Below, por debajo, sin tocar. The table is below the clock. La mesa está por debajo del reloj. Esto tomando en cuenta que esté en la misma pared. Como le dije hace un rato, esto de que si está en la misma pared o si no está en la misma pared, no hay tiempo para ese tipo de análisis cuando uno está hablando. Por eso la recomendación, repito, que sea below. Under, muy probablemente ya la tenga. Below, para que suene más y el cerebro se empieza a acostumbrar a reconocer los sonidos germánicos. Bueno, pues ya tiene las preposiciones de lugar más populares. Toca identificarla dentro de las unidades, dentro de las memorizaciones, dentro de los ejercicios para que lo vaya implementando dentro de su sistema lingüístico cognitivo. Lo que sigue son las preposiciones del tiempo. Así que primero estas y luego, cuando ya tenga mayor contundencia y consolidación con estas que acabamos de ver, entonces pasará al siguiente clip. Nos vemos pronto. ¡Chao!